Hola, buenas tardes. Gracias por su atención. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Estéticas por el espacio para presentar esta ponencia que hemos titulado Historias ocultas por el barniz, estudio material de un biombo enconchado. Esta ponencia es resultado del trabajo de investigación interdisciplinar en el Seminario de Investigación sobre la colección de enconchados del Museo Nacional del Virreinato, que inició sesiones en enero de 2020, aunque el análisis material comenzó en 2019. Como titular del proyecto me corresponde presentarlo, sin embargo, se trata de un trabajo colectivo por los miembros de este seminario. El propósito es estudiar el conjunto de enconchados del museo, es decir, además del biombo de la batalla de Viena y Montería, que es la pieza de la que hablaremos, se estudiarán posteriormente las tablas de la conquista de México y las alegorías del credo que también integran la colección. Las pinturas con incrustaciones de concha, creadas en Nueva España entre 1650 y 1750 aproximadamente, representan un acotado periodo de las afinidades y gustos estéticos novohispanos, así como peninsulares, vinculados con dos vertientes artísticas: el mundo asiático a través del comercio de biombos y lacas de Japón, y el europeo por medio de técnicas pictóricas tradicionales usadas en formas novedosas para crear un objeto con características propias. Esta es la única pieza con incrustación de concha concebida y manufacturada como biombo dentro del periodo novohispano que se conoce hasta el momento. Su ejecución debió ocurrir entre 1697 y 1701 bajo la dirección de Juan o Miguel González, autores reconocidos en este tipo de producción, en respuesta a un encargo de José Sarmiento de Valladares, conde de Moctezuma y de Tula, virrey de la Nueva España durante ese periodo. Sarmiento de Valladares es conocido por haber ocupado parte del nuevo palacio virreinal tras la destrucción que sufrió en el motín de 1692. Posiblemente este biombo llegó a integrar el mobiliario del palacio durante el corto tiempo en el que el virrey lo habitó. Al término de su gestión fue trasladado a España junto con los demás bienes de su caudal. Esta es la primera vez que se realiza un análisis material de la pieza. Su particularidad reside en ser un biombo novohispano pintado e incrustado con concha en los dos haces que conforman sus 12 paneles, de los cuales 6 pertenecen al Museo Nacional del Virreinato y los otros 6 se encuentran en el Museo de Brooklyn. Por un lado están pintadas la batalla de Viena en la mitad correspondiente a nuestro museo y la batalla de Belgrado en la parte correspondiente a Brooklyn. Del otro lado, una escena de Montería abarca las 12 hojas. Nuestro objeto enlaza dos tipologías, la de mobiliario y la de pintura. En el inventario y catálogos del museo está considerado como mobiliario, lo cual indica que la función es prioritaria en los criterios de clasificación de las colecciones del INE. Sin embargo, catalogarlo de esta manera no debería restar importancia a su naturaleza pictórica. Por medio de este estudio, buscamos dimensionar su peso específico dentro del panorama de la pintura en Nueva España, desde sus características propias como mueble pintado e incrustado con conchas. Al concebirlo como mobiliario, pretendemos entender la secuencia constructiva del soporte. Como pintura, analizar la naturaleza de la capa pictórica y los distintos tipos de línea y dibujo que se observan en la composición final. Y como enconchado, identificar las adaptaciones que fueron necesarias para lograr la integración de las conchas y la aplicación de capas pictóricas sobre estos elementos. Dada su procedencia asiática, los biombos han sido consideradas escenografías de transculturación en el ámbito doméstico, catalizadores de hibridación cultural o ejemplos de mundialización. La mayoría de las veces la atención se ha centrado en las escenas representadas más que en su materialidad y manufactura. Por su parte, las pinturas incrustadas de concha han sido abordadas atendiendo sobre todo a su historia, autoría, procedencia o iconografía. También se ha analizado la técnica, ya sea de las tablas individuales o de las series que se conocen. Estas investigaciones han estado enfocadas primordialmente a resolver procesos de intervención debido a los problemas de conservación constantes que suelen presentar. Por medio de este seminario no solo buscamos documentar eventuales trabajos de restauración,
sino abonar al conocimiento de esta producción novohispana desde su materialidad. Son 3 los estudios técnicos publicados respecto al acervo de enconchados resguardado en el museo: el de José de Santiago de 1976, el del equipo coordinado por Agustín Espinosa en 1986, que se reflejó posteriormente en parte de la publicación de Julieta Ávila de 1997, y el de Alejandro Huerta Carrillo de 1991. Ninguno de estos estudios se refiere al biombo que ahora se analiza. Las preguntas de investigación que nos hemos planteado giran en torno a los siguientes aspectos: ¿cómo está construida esta obra? ¿Qué la hace particular en el contexto de las pinturas con incrustación de concha? A partir de la limpieza del barniz que se hizo en 2018, se pudieron observar elementos que fueron guiando las preguntas. La complejidad del objeto y la disponibilidad de recursos nos llevó a dividir la investigación en varias etapas. Los resultados que se presentan corresponden exclusivamente a la primera fase, en la que hemos analizado desde el soporte hasta las etapas de dibujo. Se ha llevado a cabo análisis in situ, como registro fotográfico de alta resolución, fotografía de fluorescencia inducida con radiación ultravioleta, reflectografía infrarroja, microscopía óptica, radiografía con rayos X y fluorescencia de rayos X. El sistema constructivo del mueble está hecho a partir de 6 paneles unidos por medio de bisagras de hierro dorado. La forma en todos los paneles es rectangular, con una base de medio punto. La madera que se identificó en uno de los tablones es pino. La radiografía y la observación de ensambles muestran que cada panel está hecho de un tablón reforzado en 2 secciones por listones de madera de pino, a los 71 y 64 centímetros de la parte superior a las bases. La unión de estos 2 refuerzos es a través de un ensamble a media madera. En la parte superior hay un listón de madera con 2 ensambles de caja y espiga y 2 en T que sujetan el tablón a los laterales del panel. Este tipo de armado sugiere la participación de algún taller de carpintería, ya que es evidente que se comprendían las condiciones de humedad y tensión a las que se sometería la madera posteriormente, puesto que se reforzaron los puntos estratégicos del panel para equilibrar los esfuerzos mecánicos. Como soporte pictórico, la construcción de los paneles sigue una secuencia consecutiva de materiales y estratos. Cada uno de ellos ancla el paso siguiente. Una vez armada la estructura de madera, se colocó una red sobre las 2 caras del panel, con el fin de cumplir el encargo de un biombo pintado y enconchado por ambos haces. Esta red, término que utilizaremos de aquí en adelante, es un tejido de hilo de cáñamo conocido como cotense, una tela vasta y gruesa, económica en la época, utilizada comúnmente para hacer sacos o redes. El tejido es un ligamento tipo esterilla de 2 cabos por 2 cabos con torsión en Z. A partir de la radiografía, se puede observar que el textil está adherido a la madera, probablemente con cola, ya que no se detectan elementos metálicos que refieran anclaje mecánico. Asimismo, se pueden ver ondulaciones en el perímetro de la red, lo cual indica el estiramiento repetido para adherirla a los bordes. La red actúa como un elemento de anclaje de los estratos pictóricos y refuerza la estructura ante cambios de dimensión y tensión de la madera de pino. La apertura del tejido, que es de 1 a 5 milímetros, permite recibir la base de preparación. Con el fin de que el soporte descrito recibiera las conchas, se colocaron 2 bases de preparación en 2 momentos diferentes. Se trata de una capa gruesa y una más fina, a una práctica común en la pintura desde Chenino Chenini y en la manufactura de enconchados. Mediante fluorescencia de rayos X, se determinó la presencia de calcio y azufre, elementos que forman sulfato de calcio conocido comúnmente como yeso. Esta capa alcanza un grosor aproximado de 8 milímetros y tiene un aspecto poroso, áspero y de granulometría gruesa. Su aplicación fue en estado líquido, con el panel en posición horizontal, y posteriormente se distribuyó con raseros a lo largo de la superficie. El yeso penetra en la red y una vez fraguado, tiene la función de anclaje de los estratos, incluyendo a las conchas.
Las piezas de nácar se colocaron de acuerdo al diseño total de la obra. Para comprobar que la distribución siguió un dibujo previo, se perfiló el perímetro de las conchas por medio de calcas en acetato 1 a 1 sobre los 6 paneles. El esquema así obtenido dice mucho de la composición final. Si bien no es riguroso, el criterio de aplicación es constante en zonas como la cenefa superior y los medios puntos de la base, en donde siguen un patrón arriba y abajo alternadamente en ambos lados. Hay distintas maneras de exponer la concha. Los tamaños, las formas y la disposición de cada fragmento varían según el efecto armónico que se quiere dar a la composición. En ambos lados del biombo las encontramos sobre la vestimenta y nunca en los rostros. En la batalla de Viena, las conchas cubren la columna salomónica y contribuyen al peso visual de los personajes del primer plano. En la montería sucede lo mismo con las figuras delanteras, además de definir los troncos de los árboles de mayor tamaño. En este lado se usan también en elementos anecdóticos o detalles no destacados, por haber un menor número de figuras en comparación con la batalla. Ambos lados tuvieron la misma importancia para el encargo, ya que fueron trabajados en su totalidad y tienen una cantidad similar de conchas, 646 en el lado de la batalla y 549 en el de la montería. La segunda base de preparación implica la articulación del conocimiento técnico de los materiales con el proceso de creación de los enconchados. Este estrato es la interfaz entre la estructura y el soporte pictórico. A su vez, funciona como anclaje mecánico de las conchas. Para su aplicación, el taller vertió una mezcla de agua, sulfato de calcio y una proporción de cola, adhesivo que muy probablemente contribuye a la apariencia compacta de la capa y a la contención del nácar. A diferencia del yeso natural que puede fraguar rápidamente en 5 a 15 minutos, la combinación con cola puede retrasar su endurecimiento hasta 2 horas, tiempo que podría tomarse para distribuir el material con el rasero, acomodar algún desplazamiento de las conchas y limpiarlas. Después de endurecida la mezcla, se podía dar un acabado con lijas. Se observó también que esta segunda base cubre los bordes en la mayoría de las conchas. En algunos casos, se percibe desvanecida hacia el centro, sugiriendo la posible limpieza, mientras que en otras zonas la mezcla presenta craqueladuras de contracción del material o del movimiento de las placas durante el vaciado. En esta preparación compacta se detectaron 2 evidencias del proceso de aplicación: pequeños poros resultantes de la liberación de humedad al momento de la deshidratación de la mezcla de agua y sulfato de calcio, y las hendiduras del rasero o de las lijas que se perciben con luz rasante en diversas zonas. Durante el procedimiento, el panel seguramente se mantuvo en horizontal y una vez endurecida la capa de yeso se procedió a repetirlo en la otra cara. El esquema de la obra en los paneles se distribuyó a partir de una retícula de planos, trazada con lápiz en algunas secciones y con carbón en otras. Las líneas que se perciben del lado de la batalla de Viena corresponden a los límites o márgenes en los que se plasma el dibujo. Ambas líneas horizontales son consistentes con la distancia en los 6 paneles. La diferencia en el material utilizado en el trazo de las líneas puede deberse a la manera como están dibujadas las escenas. Sobre esta retícula observamos un dibujo preparatorio, entendido como la fase previa antes de la aplicación de las capas pictóricas, así como delineamientos posteriores que forman parte de la intención artística final. Hay delineados negros que marcan el perfil de algunos personajes y animales que les dan forma y volumen. Estas figuras no tienen un relleno de color sólido, sino unas cuantas manchas y sombras ligeras que les da homogeneidad con el fondo. Parecen trazos que forman parte del dibujo preparatorio que no tuvieron un mayor acabado posterior y en ciertos casos son visibles ligeras líneas subyacentes como si se tratara de arrepentimientos. De manera similar, en los planos de la batalla, predomina un delineado esquemático para dar dinamismo a la gran cantidad de figuras y armas. Esta solución a base de líneas rápidas y elementales señala que optaron por efectos atmosféricos para resolver escenas con multitudes.
Se trata de un recurso que es frecuente encontrar en las series de la conquista de México, firmadas o atribuidas a estos mismos artistas. Las observaciones anteriores apuntan a que el dibujo debe ser analizado con mayor detenimiento, ya que no fue utilizado como mera guía preparatoria. Los distintos tipos de delineados que son más evidentes forman parte de la obra final. Posiblemente fueron realizados a la par en algunos casos o después de la aplicación de color en otros. La información obtenida hasta el momento arroja evidencias sobre la técnica de manufactura de este bioma, desde el soporte hasta las capas de dibujo. Entre las adaptaciones que se hicieron para responder al tipo de encargo están las siguientes. Generalmente, la tabla en otros enconchados está cubierta con lienzo convencional de línea, completo o en bandas. En este caso, se sustituyó por la red descrita para favorecer un mejor anclaje de los estratos, incluyendo las dos bases de preparación y las conchas. La retícula encontrada fue usada para la planeación del procedimiento, no solo en cuanto a la distribución del nácar, sino también como guía para las capas de dibujo, ya que todo el trabajo debió haberse realizado con las tablas separadas y éstas se juntaron una vez terminado. El proceso seguido a partir de la segunda base de preparación sugiere que el dibujo tiene distintos usos que no se limitan a una etapa preparatoria. Esta forma de trabajo podría estar relacionada con la intención de dar mayor atención visual a las conchas y evidencia el uso de pintura poco cubriente en algunas zonas. Será necesario continuar con los estudios para tener más información respecto a la secuencia pictórica. Asimismo, las observaciones obtenidas permiten formular hipótesis sobre la especialización de los oficios involucrados en las tipologías que abarca el objeto. Las características del soporte llevan a suponer que los paneles se construyeron en algún taller de carpintería con experiencia en la fabricación de biombos. A partir de la colocación de la primera base de preparación, la cual consideramos parte fundamental del mueble, el procedimiento se debió ejecutar en el taller de Juan o Miguel González, incluyendo el armado de los paneles una vez pintados y terminados. Las siguientes fases del proyecto permitirán analizar a fondo las capas pictóricas, que reservan mucha información sobre la materialidad de este biombo novohispano. El cuidado puesto en su ejecución lo convierte en una pieza destacada que denota entendimiento y manejo de la técnica, lo cual ha contribuido a su buen estado de conservación. Muchas gracias.